Buenas, en el anterior video entonces llegamos hasta el punto en donde copiamos todas estas líneas. Voy a quitar todo esto que está aquí, solamente para que se pueda ver qué es lo que estamos haciendo en una sola captura de pantalla, no nos toque bajar. Y ustedes posteriormente documentan eso con lo que yo les voy a decir acá. Guardamos. Listo. Este sería nuestro Dockerfile. ¿Qué es el Dockerfile o para qué lo creamos? Este es el que nos ayuda a crear una imagen a partir del código fuente que yo tengo acá actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ejecuto una imagen actualmente como está mi código, la imagen va a contener las operaciones que yo tengo realizadas hasta ese momento en mi código fuente, ¿sí? Es decir, si mañana o pasado yo agrego una nueva funcionalidad, tengo otra vez que correr este Dockerfile. Tengo que levantar otra vez y crear nuevamente la imagen de mi aplicación. En pocas palabras, es una foto del código actual hasta este momento. Eso hace en primera instancia mi Dockerfile. Hace una imagen, un snapshot de mi código fuente en este instante. Si hago más modificaciones, tengo que otra vez generar la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cambios no se van a tomar, por decirlo así, instantáneamente, ¿no? Si hago un cambio, hay que posteriormente otra vez correr mi imagen, crearla, recrearla básicamente, ¿sí? Algunas cosas se volverán a instalar y otras cosas serán las mismas. ¿Listo? Esta primera línea, from, nos dice qué versión de Node va a ser instalada en mi contenedor cuando yo ejecute la imagen, ¿sí? Recordemos, nosotros tenemos un sistema operativo. Dentro de ese sistema operativo tenemos un contenedor. Ese contenedor es una pieza aislada, ¿cierto? Que contiene un sistema operativo, también en Linux, pequeño, instalado dentro de mi máquina, ¿sí? Ese sistema operativo, como es un contenedor pequeño que está instalado dentro de mi máquina, también necesita tener las librerías que yo instalo en mi aplicación para que mi aplicación funcione. Entonces, lo primero que él hace es descargar la versión de Node. En el ejemplo que yo hice, yo tenía la versión 14, porque eso lo hice hace mucho tiempo. Entonces, cuando yo lo hice, pues tenía la versión 14. Pero actualmente está en la versión 16. Vamos a dejarla así y miramos si no funciona. Pero si no funciona, entonces voy a bajar la versión de Node a la 16. Entonces, ¿qué hace este comando? En pocas palabras, es cuando yo les dije, herramientas a utilizar para poder construir nuestra aplicación en Node. Entonces ustedes llegan acá, escriben Node.js y ¿qué hace esto? ¿Qué hacen ustedes? Descargan la versión de Node, ¿cierto? Pero eso ahora, como es un contenedor aparte, yo tengo que indicarle no a través de un instalador, sino a través de una línea de comandos. Entonces, ¿cuál es el comando que va a instalar o que va a correr dentro de ese contenedor al momento de montar la imagen en un contenedor? Es el primero, instalar Node. ¿Por qué? Porque la aplicación funciona sobre Node. Entonces necesito tener Node instalado en el contenedor. Lo segundo, va a crear un directorio y sobre ese directorio se va a parar la aplicación al momento de instalar los paquetes de nuestro proyecto. En pocas palabras, dentro de ese contenedor él va a crear esta ruta. Esta ruta, los que no están familiarizados con Linux, de pronto se les va a resultar un poco más engorroso entenderlo, ¿sí? Pero esto es una ruta de un sistema operativo Linux, ¿sí? USR es un directorio y dentro de ese creo un nuevo directorio llamado crc y dentro de ese directorio creo uno llamado app. Allí, ¿qué va a hacer? Va a coger todo este contenido que está acá y lo va a copiar dentro de mi contenedor, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. También va a copiar el package.json. ¿Por qué también va a copiar además el package.json? Porque el package.json contiene todas las dependencias que mi aplicación necesita para poder funcionar. Y por último, ¿qué va a hacer? Va a correr este comando, npm install. ¿Qué hace este comando? Ustedes ya saben. Vuelve y descarga las librerías a mi proyecto. Entonces, básicamente, él va a crear una imagen, ¿cierto? De un contenedor pequeñito, Linux. Allí dentro de él
va a instalar Node, va a copiar todo este contenido, lo pasa ya dentro de ese servidor y posteriormente entonces copia el package.json y por último ejecuta npm install. Es decir, hace todo lo que llevaba acá manualmente, acá lo hace automatizado. ¿Listo? Por ese lado. Este copy es para copiar todo el contenido acá adentro. ¿Sí? Este worddir es para crear el directorio, luego copia el package.json, corre npm install y por último copia todo esto dentro de este directorio. Por último, entonces él dice, oye, para yo poder consumir los servicios que están dentro de ese contenedor, los vas a escuchar a través del puerto 8080. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho por allá que teníamos configurado una variable de entorno.